Estamos en vivo, avísame ya. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de El Zorro Nortino con este gran proyecto que está financiado con recursos de Conadi. Y ya estamos en el tercer capítulo, estamos súper contentos porque hemos tenido grandes visitas de grandes mujeres del pueblo Coya y de nuestra región, sobre todo, Atacama, que queremos tanto y que queremos que siga creciendo, siempre con responsabilidad y con compromiso. Y es por eso que tenemos estas grandes visitas. Queremos recordar que estamos transmitiendo por el canal del Zorro Nortino y así que aprovechen de suscribirse y darle un like porque eso nos ayuda bastante a seguir difundiendo a través de este medio que somos local, somos regionalistas, somos pluralistas, siempre con la verdad de frente y nuestro único propósito es comunicar y servir a la comunidad. Queremos dar infinita gracias a toda la gente que nos ha seguido, que ha confiado en este proyecto, que tenemos muchas cosas más por mostrar. A propósito, estamos aquí con nuestro director Eduardo Valenzuela, que nos acompaña siempre ahí detrás de cámara, así que también un gran saludo para él. Vamos a presentar a nuestra siguiente invitada y agradecemos nuevamente que esté con nosotros, que haya aceptado estar con nosotros. Ella es Cindy Quevedo, presidenta de la comunidad Coya Finca El Chañar, es madre de dos hijos y de profesión prevencionista de riesgos. Perteneció a la Mesa Minera de Tierra Amarilla y tiene una gran experiencia en diferentes instancias técnicas de participación ciudadana y de consulta indígena. Ha sido reconocida por el municipio como mujer destacada en la comuna por el aporte social que ha otorgado a esta comuna minera. Le doy las palabras a Cindy Quevedo para que también complete esta breve presentación que hice. Así que muy bienvenida, Cindy. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un saludo a todos los que están conectados y después puedan ver esta grabación. Bueno, el resumen estuvo muy bien. ¿Qué más podría aportar? Soy medioambientalista, he estado luchando bastante tiempo por el tema súper complejo que tiene Tierra Amarilla con el tema de la contaminación. Me ha tocado exponer nacional e internacionalmente en diversos países como Escocia, México, Bolivia y entre otros, Argentina. Eh, a veces tengo una carrera quizás más internacional o fuera que también dentro de la comuna, porque pasa que a veces en tu comuna como que no te conocen mucho o no aprecian mucho todo tu trabajo y sí afuera, increíblemente. Así que he trabajado mucho con otros pueblos y me conocen más nacional o internacionalmente. Eh, Hace poquito, bueno, el año pasado terminé un diplomado en la Universidad Carlos III de Madrid, un diplomado de experto en pueblos originarios, cooperación internacional y derechos humanos. Eh, Fuimos 48 personas que ganamos ese diplomado a nivel nacional e internacional. En nacional solamente lo tenemos 4 personas. Una de esas está en la comuna de Tierra Amarilla, así que deberían aprovecharlo. Eh, ¿Qué más? Y me he destacado también en el tema del área social, comunitaria, sobre todo ayudando y siendo miembro orgullosamente del Consejo Nacional del Pueblo Coya, donde están 15 comunidades y asociaciones del pueblo Coya trabajando unidas eh, por sacar adelante también no solamente la cultura del pueblo, sino que también nos hemos basado mucho en los derechos nacionales e internacionales que tienen los pueblos originarios a nivel país. Y que es un trabajo bien arduo. Le mando un saludo también a todas las mujeres, sobre todo porque nuestro pueblo es como matriarcal, así que la mayoría son mujeres de las que lideran las comunidades, al menos del pueblo Coya. Así que les mando un abrazo grande. Oye, tremenda esta información que la verdad es que no la manejábamos, ¿cierto? Súper importante. Y como bien dice el dicho, nadie es profeta en su tierra y de verdad que debiésemos aprovechar mucho más que Cindy está aquí en la comuna de Tierra Amarilla y puede ser mucho más aporte. Hace poquito Cindy participó y se atrevió, y soy testigo de eso, que ella es una mujer muy capaz, muy decidida, muy tenaz, porque participó en las elecciones de alcaldes y alcaldesas de la comuna de Tierra Amarilla. Y la verdad es que tengo que decirlo que este proceso, a diferencia de otros, fue bastante complejo.
hubieron muchos candidatos y estamos hablando de una comuna que es históricamente machista, que es históricamente asociada al extractivismo, a las mineras. Así que me gustaría entrar en ese tema, que nos pueda describir cómo fue esta participación tuya, Cindy, en esta postulación a alcaldesa por Tierra Amarilla. Sí, primera postulación, nunca Primera había postulación. postulado nada. Y salió también con el tema de querer levantar a las mujeres y que fuera visible el tema de las mujeres indígenas en la comuna de Tierra Amarilla y ojalá en toda la región de Atacama. Y nos pusimos el propósito de, si bien estábamos súper cortos de tiempo, poder relevar la labor de la mujer indígena en Tierra Amarilla. Y es ahí donde primero iba a ir mi compañera Isabel Godoy, pero por un tema de su partido no la subieron y dijimos, bueno, ¿quién sigue? Y me levantaron a mí. Yo dije, bueno, sabíamos que íbamos a hacer carne de cañón, sabíamos una mujer que se ha destacado por ser mujer indígena y además que ha ido a exponer sobre todo el tema medioambiental que ocurre en Tierra Amarilla, levantarse en una comuna, como tú bien dijiste, históricamente con un voto masculino y además que vive de la extracción, era como yo estaba totalmente fuera de mi Ujú. nicho, pero eso es lo que queríamos causar ese impacto y que la gente viera y que sobre todo la juventud y las mujeres vieran que nosotros sí podemos, que nosotros tenemos la garra para levantarnos y decir, bueno, no necesitamos de nadie para hacernos visible como mujer indígena y que en esta comuna también estamos presentes. Por más que hay un extractivismo que lo engloba todo, estamos, el pueblo originario, vivos y presentes y tenemos que hacernos presentes también en la política, porque esto es lo que ha pasado históricamente, que las mujeres, sobre todo las lideresas, hemos golpeado y golpeado puertas, pero ya estamos aburridas de andar mendigando, si eso es la verdad. Las empresas muchas veces nos tratan como que estamos mendigando aporte y es aporte a la cultura y es un deber que tienen las empresas. No es que ellos quieran o no, es un deber y el deber es de la empresa y del Estado. Por tanto, el municipio es el Estado en las comunas. Entonces también tiene un deber súper importante y una responsabilidad súper importante con relevar la cultura, mantenerla viva y hacerla presente. Y es por eso que nosotras estamos irrumpiendo, así como la Claudia Navarrete, así como yo, Isabel Godoy y tantas más que intentamos y caímos en la lucha, pero ahí estamos, siempre presentes, tratando de demostrar que efectivamente las mujeres cumplimos un rol relevante y necesitamos estar presentes en la política nacional. Perfecto. Y entiendo súper bien esta pequeña y breve descripción, aunque bastante completa también, porque hay algo que que nos une con Cindy, es que ambos somos del pueblo Coya y ambos participamos en estas elecciones como candidato a alcalde, yo por Copiapó, ella por Tierra Amarilla. Y soy testigo, dije al principio, porque ella efectivamente empezó a destiempo, al igual que yo, quisimos juntar firmas. Después se dio la instancia de que tuvo el apoyo de un partido político, pero aún así empezó a bastante tiempo, a diferencia de los partidos tradicionales, que también tienen de cierta forma tomado estos lugares de poder. Y es por eso que se hace tan difícil competir con toda una maquinaria que está establecida en nuestra región, en nuestras comunas. ¿Cuáles son los principales desafíos, Cindy, ahora que ya tenemos candidatos electos, ya tenemos estas futuras autoridades, en una municipalidad como Tierra Amarilla, que ha estado envuelta en tantos líos de platas, de corrupción, que ya tenemos a un ex alcalde suplente que ya fue condenado por distintos delitos? ¿Qué es lo que se espera para el futuro de Tierra Amarilla? Bueno, yo creo que todo el tierra amarillano, y ahí me salgo de mi rol indígena, lo que espera es transparencia. Lo que espera es que efectivamente los recursos que Tierra Amarilla obtiene sean gastados y se reflejen en la comuna. No es posible que Tierra Amarilla, teniendo tantas empresas mineras y siendo una comuna tan rica, nosotros, tú vayas y es una comuna pobre, o sea, no, recién se está construyendo una sucursal de banco, no hay supermercados, no hay más crecimiento de viviendas, por ejemplo, porque tenemos problemas de agua, eh, etcétera. O sea, de verdad tenemos una subcomisaría que no da abasto,
Supimos hace muy poco de la muerte de un chico por lo mismo, porque tenemos una delincuencia desatada. El Valle, que es gran parte de la comunidad de Tierra Amarilla, es una tierra de nadie. Ahí cada cual se cubre como puede. Yo vengo de una zona rural en la que si tú no tienes conexión a internet, no puedes llamar a ambulancia, no puedes llamar a carabineros, y si los llamas no sabes dónde queda. Entonces, de verdad, es súper compleja la situación en Tierra Amarilla, y para tener tanta empresa importante, nosotros tendríamos que ser el Dubái de Chile, ¿ya? Y cuando nos hablaban de que la minería nos traía el progreso y el progreso viene del mano de la minería, ¿dónde está el progreso en Tierra Amarilla? ¿Dónde está el progreso que se prometió? No hay una ciclovía, no tenemos transporte, de verdad es súper complejo para los niños que vienen a estudiar a Copiapó, por ejemplo, o Chubut, cómo se moviliza la gente que tiene cáncer. Es una comuna que, aunque lo quieran tapar, somos una comuna productora de enfermos de cáncer y silicosis, donde hay un centro médico que se especialice en apoyar a estas personas. Si tú sabes que finalmente el extractivismo trae consigo las enfermedades. Entonces, creo que hay una responsabilidad social que la gente está esperando que se refleje al haber tanta empresa importante y tanta empresa minera, y no solamente empresa minera, sino que también tenemos la cantidad de monocultivos parronales hacia el valle, que también tienen que apoyar no solamente a la gente del valle, sino que a toda la comuna de Tierra Amarilla. Creo que eso engloba lo que la gente común y corriente espera. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué esperamos los pueblos originarios de este nuevo etapa de este nuevo municipio, también de las nuevos concejales que llegaron, ¿cierto? Yo creo que lo primero que nosotros esperamos es que por fin Tierra Amarilla entienda que tiene una población indígena y que lo mínimo que amerita es tener un departamento de asuntos de pueblos originarios, porque tiene que haber alguien que se interese y alguien que esté preocupado de las necesidades del pueblo originario. Y eso significa también hacer y relevar todos los sitios patrimoniales que tiene la comuna, que son maravillosos y son súper importantes, y no súper importantes a nivel regional, son importantes a nivel de toda Sudamérica. O sea, yo no sé si la gente sabe que, por ejemplo, Viña del Cerro es el centro metalúrgico más grande de Sudamérica. Ni siquiera lo tienen en Perú, está acá. Desde acá se llevaba el mineral por el Capañán o el Camino del Inca. Y lo tenemos abandonado, tú lo vas a ver, no hay un letrero, el letrero está desgastado si es que hay, se van a tomar, está totalmente abandonado. Entonces, de verdad yo creo que ahí falta una conciencia de decir, bueno, aquí tenemos una población indígena, tenemos una historia indígena. De hecho, uno de sus fiestas más trascendentales, que es el Toro Puyay, es de herencia indígena, y tienen que relevar. Y es en Chile la única comuna que está quedando esa historia de esa celebración. Pero esa celebración se celebra también en otras partes del mundo, en Perú, y tú deberías hacer el lío y decir, bueno, ¿cómo llegó a Tierra Amarilla? ¿Cómo es que Tierra Amarilla tiene esta raíz indígena? Relevémosla, levantémosla. No solamente es una comuna minera. Acá también existe una historia, es una historia súper importante y súper rica de levantar. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo pretendo y espero que este municipio quiera levantar esto, trabaje de la mano con los pueblos originarios, se dé cuenta que es un valor, pero una joya que tiene ahí, porque yo te digo, el mineral en algún momento se va a acabar. En Correcto. algún momento se va a acabar. ¿Y de qué va a vivir Tierra Amarilla? Tierra Amarilla tiene un potencial turístico exquisito y va de la mano de los pueblos originarios. Entonces ahí deberían inyectar recursos y empezar a visualizar este camino hermoso que nosotros tenemos en esa comuna. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, se me eriza la piel cuando te escucho, porque hemos hablado mucho en muchos contextos, también en televisión nacional, pues expusimos esto de abrir la matriz productiva y no ser dependientes casi el 98% de la minería, que da una tremenda pena. Y lo cultural, de repente tampoco se entiende por el común de la gente, que es algo que es tremendo, o sea, es un abanico de cultura que debiésemos estar explotando,
que el mundo debiese conocer toda esta riqueza cultural y no solamente ser conocidos por la minería, ¿ya? Y en esa cultura también está el tema del agua, cómo hemos maltratado este recurso, cómo hemos maltratado en el sentido de que lo utilizamos en forma antinatural. Ayer también conversábamos con Claudia Navarrete que está entubado el río en grandes sectores y eso produce algo que es tremendo al medio ambiente. ¿Nos puedes explicar desde tu mirada? Tú también tienes mucho conocimiento de esto, del tema ecológico. Sí, bueno, el agua es un gran problema. Yo no creo que solamente en la comuna de Tierra Amarilla, sino que en la región de Atacama, lamentablemente, hemos estado expuestos a tantas cosas. Hace un tiempo atrás, acuérdate que incluso em, entidades que se supone que tienen que fiscalizar el tema del agua también estaban metidas en tema de que se desviaban estas aguas. Entonces, hoy en día, yo viendo la parte buena, tenemos un muy buen director de la DGA que ha estado luchando para recuperar al menos un caudal mínimo ecológico para recuperar la flora y fauna del lecho del río, que creo que es lo mínimo que nosotros podríamos esperar, es lo mínimo, de verdad ese sería como el piso, de Claro. ahí en adelante. Y de verdad para nosotros es súper complejo porque yo te digo, por ejemplo, a mí me da mucha pena, y no porque yo diga que Copiapó no merece tener el tema del Caucari, pero sí tú sabes que eso finalmente debería haber sido compensado desde Tierra Amarilla hacia abajo, porque fue una compensación que lo hace la empresa minera Candelaria, ¿cierto? Eh, y que efectivamente esos metros cúbicos por segundo continuos y constantes no deberían ser solamente para la comuna de Copiapó. Entendemos que está en la capital y todo. Pero si la empresa está en Tierra Amarilla y el daño se causó en Tierra Amarilla, debería ser recompensado desde Tierra Amarilla hacia abajo. Entonces, es injusto que nosotros siempre estemos relegados. Ahora, imagínate la gente que vive en la cordillera. O sea, estamos hablando de que la gente en Tierra Amarilla, claro, quiere recuperar su río porque la gente no vive del río, mucha, pero sí quiere, por ejemplo, poder ir a bañarse, recuperar su esencia, eh, la flora y fauna que vive de él, depende de él, los artesanos que tenían que ir a recoger sus materias primas al río, pero yo te digo, la gente para el valle vive del río, y ahí se pone compleja la cosa, porque cuando tú vives del río, te quitan tu fuente de vida, tu fuente de alimento para tus animales, que son el sustento de tu hogar. Entonces ya no estamos hablando de quitarle un paisaje bonito, sino que estamos hablando de que esa familia va a tener que modificar su estilo de vida y migrar de donde vive y dejar su esencia y su historia porque ya no tiene lo esencial que es el agua para poder vivir, para alimentar su chacra o su huerto, para alimentar y darle de beber a sus animales, etcétera. Y cuando tú eliminas el factor agua, eliminas mucho más que eso. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo que siempre les digo a las autoridades. En mi familia se pastoreaba y se tenían cabras y distintos animales. Cuando empezó a haber una sequía extrema, ya no se pudo tener animales porque no hay pasto, etcétera. Mi generación perdió la técnica de carnear animales, curtir cueros, esquilar ovejas, cardar lana, teñir lana. O sea, tú pierdes el agua y no pierdes una técnica, pierdes una Infinito. bolsa de técnicas que nuestros hijos hoy día tienen que aprender a través de una pantalla, a través de un libro o a través del celular, que no es justo. Entonces, de verdad es muy complejo cuando tú quitas el corazón. El agua es el corazón de la vida de cualquier ser viviente en este planeta. Entonces, no es jugar con cualquier tema, no es jugar con cualquier tema. Y ahí es cuando nuestra cultura empieza a peligrar. O sea, de verdad, cuando ya empiezan a jugar con el agua, es que cuando empiezan a haber migración, y esa es una migración forzada de los pueblos originarios, de su territorio, y se insertan en la rueda de hámster, que le digo yo, que es el sistema en las ciudades.
Entonces pierde su cultura, ya la persona se va olvidando de sus técnicas ancestrales, de sus ceremonias, de cómo lo hacían sus abuelos, y ya te metes en una empresa y de verdad anulas completamente esa identidad indígena que no debería morir. Y es ahí donde te digo yo que el Estado tiene que llegar para frenar esto y decir, no, esto es tan importante que hay que mantenerlo, hay que sostenerlo y hay que cuidarlo y resguardarlo. Pero ¿dónde está esa mano? Esa mano tiene que llegar de mano del municipio, tiene que llegar de mano también de una responsabilidad social de las empresas que saben que están impactando y que se están llevando el agua y que están llegando a tus territorios. Entonces, decir, oye, sí, nosotros estamos impactando y estamos deteriorando este pueblo, bueno, tenemos que levantarlo de alguna manera. Por eso es que te digo que no es algo que se quiera o no, es una responsabilidad moral y social con los pueblos originarios que tienen que existir, porque de verdad, lamentablemente yo te digo, el agua es un tema. Después viene la contaminación con relaves, polución. Tú sabes que en nuestra comuna y también Copiapó están declaradas zonas saturadas de material particulado. Entonces somos zonas de sacrificio. Hace muy poco el director de la DGA nos decía, Tierra Amarilla salió al mundo por el tema del socavón. Sí, que es feo salir por eso. Pero además, que se haya pinchado el acuífero es la primera vez en todo el planeta que ocurre ese daño medioambiental. En ninguna parte del mundo había ocurrido. Por tanto, no hay soluciones. No hay alguien que te diga, no, esto se hizo en otra ciudad, en otro país. No hay soluciones. Y tampoco sabes las consecuencias que va a traer a lo largo de los años esto. Entonces, es súper complejo vivir en una comuna que está siendo impactada y que ya podríamos llamar zona de sacrificio, aunque no les guste, eh, porque hoy en día todavía incluso se está pensando si se siguen aprobando proyectos que van a seguir impactando el medio ambiente. Correcto. A veces se escucha muy apasionado esta conversación, pero también hay un tema de raciocinio, de razonabilidad en toda esta discusión. Eh, Se ha manoseado también bastante, y lo hemos tocado en otros podcasts, el tema de estos términos de responsabilidad social empresarial y la minería sustentable. Está bastante manoseado porque hemos visto cómo realmente actúan estas grandes empresas y son ayudas de miseria. Y eso hay que transparentarlo y que decirlo porque son realidades, no es un insulto, son realidades. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a sociabilizar de buena forma para que cambien, no para que decir esto es una crítica, pónganse las pilas, sino que acá nos involucremos todos, ¿cierto? ¿Cuál es esta mirada para que nosotros, los pueblos originarios, nos juntemos de una vez por todas y empecemos a trabajar de buena forma para lograr nuestro objetivo? Todos estos objetivos que hemos puesto en la mesa, ¿cómo debiésemos empezar a tratarlos desde ahora hacia adelante? Yo creo que ahí la autocrítica que siempre nos hago es que nosotros tenemos, como pueblo originario, tenemos que unirnos. Ahí y va mucho de la voluntad nuestra también. Mm. El Estado y las empresas eh, se ven beneficiadas si nosotros estamos desunidos. Finalmente la fuerza, y siempre se ha logrado, es en unión. Entonces creo que es súper importante para todos los pueblos originarios, y no solo hablando de que se una el pueblo Coya, sino que aquí en la región somos tres pueblos y los tres deberíamos trabajar cohesionados para lograr, sobre todo cuando tenemos un fin en común, que es el resguardo medioambiental, el resguardo cultural. Tenemos estos pueblos que están haciendo lo posible con las herramientas que le dan las empresas y el Estado para sostener la cultura, para finalmente es algo que es un trabajo que se hace, es un trabajo que se hace. Y esto no es para uno, sino que es para las futuras generaciones y por la misma historia que tiene Chile. Entonces, creo que es súper necesario que nosotros empecemos a trabajar juntos, cohesionados, como una gran fuerza originaria de Atacama, en la cual también empecemos a considerar que no solamente somos cultura, sino que también somos política. Y no hay que tenerle miedo a decir tenemos que entrar a la política, porque no toda la política es sucia. Todo lo que nosotros hacemos en conversar, en consejos, en juntas de vecinos, todo eso es política.
Entonces, cuando tú llevas buenas personas a la política, vas a tener un muy buen político y por ende vas a tener buenas leyes, decretos, etcétera, y se van a gastar de buena manera los recursos. O sea, nosotras ya nos dimos cuenta de eso. Nosotros ya no podemos seguir desde la vereda del frente. Yo les invito a toda la gente de pueblos originarios a que primero empiece a unirse, empecemos a trabajar cohesionados, empecemos a trabajar en conjunto, pero que no le tengan miedo a levantarse como una fuerza originaria política, donde también nosotros tenemos voz y voto para incidir en la política pública, sobre todo que incide en los pueblos originarios. Y eso no tenemos que dejarlo de lado. Totalmente de acuerdo, es que acá tenemos parlamentarios, tenemos representantes que tienen una agenda totalmente paralela a la región. O sea, ellos están legislando a nivel nacional que también se aplaude. O sea, hay leyes que las 40 horas, por ejemplo, ley Karim, que viene a resolver muchos conflictos que son a nivel nacional. Todos queremos estar más tiempo en la casa, ¿cierto? Pero acá tenemos un grave problema, que no estamos creciendo como región, ¿cierto? Y acá estamos dando una solución al crecimiento. ¿Cómo? Abramos la matriz productiva. Miremos qué están haciendo los pueblos originarios. Busquemos soluciones a un turismo distinto, que sea atractivo, ¿cierto? Pero tú habías dicho, estuviste en otros países y cómo ellos nos ven a nosotros como algo riquísimo y no lo estamos explotando, no lo estamos sacando provecho. ¿Cuál es la principal diferencia? Y acá entramos en otro tema bastante complejo también, Cindy, el tema de los territorios. Ya. ¿Ya? Acá tenemos una gran diferencia con los pueblos, con la macrozona sur, por ejemplo, que tienen graves conflictos territoriales. También se habla de terrorismo, se habla de narcotráfico dentro al interior, ¿cierto?, de esta macrozona. Pero existen grandes diferencias con los conflictos, digo, que tenemos aquí en la región. ¿Cuáles son estas diferencias? Bueno, la mayor diferencia y que siempre lo que hemos estado reclamando es que el Estado tiene que hacer una diferencia de los pueblos originarios. Lo que ha tendido a hacer el Estado con el tiempo y sobre todo cuando se aprobó la ley indígena es englobar a todos los pueblos originarios dentro de una sola ley. Y eso no hizo ver las diferencias y las particularidades que tiene cada pueblo. Entonces, yo te voy a hablar por el pueblo Coya. El pueblo Coya, en su esencia, si tú me dices, descríbeme en una palabra el pueblo Coya tiene una identidad que es transhumante. El pueblo Coya se mueve por el desierto o por la región de Atacama. Y eso no es que lo diga yo, uno lo dice la historia, pero también te lo muestra el territorio. Porque si tú vas al desierto, a la cordillera, tú te das cuenta que no nos permite vivir como el pueblo, por ejemplo, el pueblo mapuche. El pueblo mapuche nace y muere en un territorio y ahí tiene el agua, tiene la tierra, tiene la materia prima, tiene todo para vivir. Entonces sus ancestros nacen y mueren ahí y por eso ellos tienen un arraigo tan fuerte con esa parte del territorio y no se van a mover de ahí y ellos quieren recuperar. Para nosotros, tú tendrías que darnos toda la cordillera, porque el pueblo Coya tiene rutas incluso hasta Peine, hasta la segunda región. Entonces, ¿por qué? Porque tú cuando si has recorrido alguna vez la cordillera, tú te das cuenta que para recoger la totora, por ejemplo, tú tienes que ir al lecho del río. Pero si tú quieres hierba medicinal, tienes que ir a la altura a recoger, por lo general, la hierba medicinal está en altura. Pero si tú quieres conservar las carnes, por ejemplo, salar los quesos, curtir los cueros con sal, tenías que ir a los salares, más arriba todavía. Entonces, no encontrabas todo en un trozo de tierra. Tú tenías que moverte por la cordillera. Tenías que transitarla, navegarla, recorrerla. Y para eso existían las majadas. Son puntos estratégicos donde nuestro pueblo se asentaba, dejaba descansar los animales, ¿cierto? Por lo general había un punto de agua, bebían y seguían su transhumancia, incluso hay rutas hasta el país hermano vecino, que es Argentina, rutas hasta Peine, etcétera. Entonces, eh, al conocer esto, tú no puedes asimilar al pueblo Coya con el pueblo mapuche en una misma ley y que a todos se les dé tierra por igual, porque no puedes hacer eso. En este instante, cuando el Estado, por ejemplo, dice yo te voy a restituir tantas hectáreas a ti, por ejemplo, yo me dice Cindy, que ve usted es la presidenta, a su comunidad le voy a restituir este trozo de tierra. Pero este trozo de tierra fue ocupado por mi hermano de otro año.
Y entonces va a depender de mí si yo autorizo al hermano a volver a seguir con su tradición de transhumar por este territorio. De verdad, es súper ilógico. Entonces, si yo, por ejemplo, pido una guada o una vega, que es una estación donde han pasado diversos crianceros y saben que ahí hay agua y saben que en el desierto es muy difícil encontrar los puntos de agua. Y a mí el Estado me lo da a título propio, entonces quiere decir que el hermano de allá va a depender si me cae bien, yo le doy permiso para que sus animales vengan a beber. Así de ilógico se siente lo que está haciendo hoy en día por no conocer nuestra historia y Correcto. nuestra particularidad. Entonces, ahí es súper complejo y lo mismo pasa con las leyes y decretos que hablan sobre consulta indígena, porque lamentablemente solamente le consultan por el impacto que vayan a hacer comunidades que están hoy en día aledañas al proyecto. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la extracción del litio? Que los salares y lagunas altoandinas que son de una importancia increíble para todo el pueblo, Coya, hoy en día están en manos de 4 o 5 comunidades que están aledañas y ellas deciden por todo el pueblo. No es justo. Es más, ni siquiera es lo que dice el convenio 169 de donde emanó este decreto, pero que Chile lo bajó con una picardía, ¿cierto? De cambiarle la palabra. Serán consultados los pueblos y Chile viene y lo baja en un decreto y dice serán consultadas las comunidades aledañas al proyecto en el área de afectación, que no tiene nada que ver con lo que dice la esencia del convenio 169 emanado de la OIT. O sea, excluye al resto. Excluye al pueblo, porque 5, 4 comunidades no es la voz del pueblo. Entonces, ahí es bien complejo, que es una lucha que nosotros tenemos que dar, y efectivamente las consultas hoy en día, la consulta y la participación, y ojalá el consentimiento, tengan que ver con los pueblos afectados, no con las comunidades aledañas. Y eso no estoy diciendo que las comunidades se tienen que excluir, para nada. Ellos son las primeras que están en afectación porque están en el radio y están más cerca. Pero Correcto. eso tampoco puede dejar afuera al pueblo de decir y decidir si quiere o no la afectación en algo que es súper importante y trascendental para ti y tu esencia. Entonces, es muy complejo el tema de el territorio y sobre todo, como te digo, porque el Estado tiene que ver las particularidades de cada pueblo para poder tratar temas de consulta o de entrega de tierras. Y no puede asimilarnos a el pueblo mapuche, que claramente es el pueblo más grande, un pueblo hermano, y que finalmente la mayoría de las leyes están adaptadas hacia ellos y no hacia los pueblos más pequeños como el pueblo Coya. Claro. Y es por eso lo mismo que te decía hace un rato, que es importante tener a representantes de los pueblos originarios tomando decisiones, ¿cierto? Y que podamos llevar algún candidato en algún momento a las parlamentarias. Estamos a súper poco tiempo, el próximo año hay elecciones, tanto de presidente como en el Congreso, senadores, diputados. Así que hay una instancia tremenda que debemos aprovechar como pueblo originario y establecer esta grande diferencia entre un pueblo y otro, y todos tienen sus características que son espectaculares, pero sin embargo somos dentro de estas diferencias y que nos hacen también más rico a cada uno, ¿cierto? Y que tenemos que conservar porque nos hace diferentes y la diferencia no es mala. Entonces, hay que conservar esto que te hace único y sentirte orgulloso de esta historia y no olvidarla y no que no desaparezca, que no muera. Y esa es responsabilidad nuestra, nuestra como ciudadanos, nuestra como eh, eh, sociedad, nuestra como Estado. Es un deber mantener esto. Correcto. Oye, dentro de la universidad se enseña de los stakeholders y dentro de los stakeholders aparecen las comunidades como si fuesen un enemigo de estas grandes empresas, como si siempre estuviesen negociando, conflictuando y también hemos visto casos que son lamentables en que en algunas situaciones se dan estas negociaciones que son privadas, particulares, llamémoslas como queramos llamarlas,
La región sí necesita crecer, ese es un hecho. Nosotros sabemos que nuestras comunidades y nuestras comunas aledañas, tanto Copiapó como Tierra Amarilla, merecemos una mejor calidad de vida, merecemos tener mejores regiones, una mejor región me refiero, porque somos ricos. Así comenzamos esta discusión, somos ricos, pero estamos viviendo como una región pobre. ¿Cuál es el punto de vista estratégico para avanzar de la mano, ¿cierto?, con los pueblos originarios hacia un desarrollo productivo, agrícola, ganadero, artesanal, turismo, ¿cierto?, este turismo indígena? ¿Cómo avanzamos sin dejar de lado a los pueblos originarios? O sea que yo creo que lo esencial aquí parte por el respeto, el reconocimiento que tú tienes, pueblos originarios, el poder también hacerlo visible, no solamente, por ejemplo, a las personas que van saliendo, que se titulan, por ejemplo, de la universidad, que nosotros tenemos carreras que son de docencia, mínimo tienen que conocer los tres pueblos originarios que tienen en su región. Desde ahí, partiendo desde esa base, que ya los profesionales vengan con este conocimiento y que lo impartan a los niños desde muy pequeños, ya nuestra sociedad va a empezar a cambiar. Luego viene el tema de las autoridades. Las autoridades no pueden hacer vista gorda ni pensar que los pueblos originarios, las comunidades o como le quieran llamar, somos un cacho o somos una carga, un peso muerto que lamentablemente tengamos que financiar. No, nosotros estamos haciendo un trabajo que donde no está llegando el Estado, que es la conservación y la preservación. Y a veces, muchas veces, los sitios patrimoniales dependen del cuidado de los pueblos originarios que viven en ese sector, porque el Estado no llega a conservar ni a resguardar estos sitios patrimoniales. Entonces, cuando tú reconoces esta labor, cuando tú te das cuenta que efectivamente es una parte importante de la sociedad y que es un deber nuestro cuidarla, resguardarla y sostenerla, es ahí donde se empiezan a crear políticas públicas para levantar y sacar adelante de la mano de los pueblos originarios tanto la cultura y etcétera como y desarrollo. Y en el desarrollo, los pueblos originarios aportamos bastante. Si es que tuviéramos este nicho abierto, porque si el Estado, por ejemplo, al menos aquí en la región, partiendo desde nuestra máxima autoridad, ¿cierto? Gobernador, delegado presidencial, los alcaldes, los mismos concejales, etcétera, todos pensáramos y fuéramos apuntando hacia el mismo lugar, podríamos abrir esta línea, que es un etnoturismo, como le quieras llamar, o un turismo cultural, en donde le sacas provecho a tu región, a los sitios hermosos que tiene hoy en día nuestra región, pero de la mano de los pueblos, tú lo que estás haciendo, una, es economía circular, otra es que si estos pueblos, estas comunidades viven del existencialismo, hoy en día tú les abres un nicho para que ellos mantengan y sostengan su vida y no tengan que emigrar, sobre todo de sitios alejados como en la cordillera. Además, abres otra línea de producción no solamente de extractivismo, sino que esta región tiene paisajes tan hermosos, tiene un cielo espectacular, envidiable para ver las estrellas. ¿Por qué no potenciamos, por ejemplo, el turismo nocturno, el poder ver las estrellas, etcétera? Tenemos, por ejemplo, se dio autorización para impactar Laguna Verde. ¿Alguna vez ha ido a Laguna Verde? Es una hermosura que ojalá toda la gente tuviera la posibilidad de ir a ver esos espejos de agua maravillosos que en su orilla tienen unas aguas termales, pero espectaculares, y que hoy en día el Estado está dando paso a que hayan sondajes ahí. ¿Por qué? Porque está viendo que esos lugares son más productivos. ¿Por qué? Porque no le ha sacado provecho turísticamente. Claro. Entonces, podrías tener incluso los pueblos originarios, como lo hace Antofagasta, como lo hace San Pedro de Atacama, que les da trabajo a las comunidades aledañas administrando estos sectores turísticos. Y que además San Pedro se ha hecho conocido a nivel mundial por su hermosura y nada le tenemos que envidiar si tú subes a la cordillera, nada que envidiar.
Aquí también existe ese mismo potencial. Aquí también tenemos a la gente. Solamente tenemos que invertir en capacitarla. Tenemos que invertir, por ejemplo, en que la gente cree estos espacios para alojar y pernoctar. A lo mejor, por ejemplo, cursos de hotelería, de atención, de idiomas. Ujú. Si apuntamos a un nicho, por ejemplo, de que vengan turistas internacionales, oye, debes manejar mínimo el inglés, pero empieza a invertir para escribir la historia de Atacama hacia otra línea también que puede y que además no va a impactar de la manera que impacta el extractivismo. Porque si bien todos, e incluso hasta el turismo, tiene un impacto en la naturaleza, va a ser mínimo, mínimo. Y vamos a conservar para las futuras generaciones y no solamente para nosotros. Nosotros también tenemos que ser generosos y pensar que en el momento que nosotros conservemos, por ejemplo, lagunas altandinas, salares, etcétera, aguadas o las mismas desembocaduras de los ríos, etcétera, nosotros además estamos siendo respetuosos con nuestros hermanos menores, que son los animales que habitan estos territorios. Porque no solamente el hombre habita estos territorios. Ellos han estado antes que nosotros. Y de verdad que nosotros somos súper irresponsables en ese sentido de pasarles por encima. Allá arriba, en las lagunas y salares, habitan los polluelos, ¿cierto? Que hay una cantidad de polluelos hermosos de flamencos, perdón, y que están en un peligro inminente con el tema de la extracción del litio. Y te estoy hablando solamente de ellos. Después hay un sinfín de otros animales que viven y dependen de ese ecosistema. Entonces, de verdad, creo que nuestras autoridades, y yo te felicito porque tú fuiste súper valiente también por atreverte así, igual que yo y que otras más, en tratar de cambiar este sistema. Porque yo te digo, necesitamos autoridades con esta responsabilidad social, con esto de mirar más allá, porque es súper fácil llegar y decir, bueno, vamos con lo mismo de siempre, vamos con lo mismo, y el extractivismo sí, ya nos ha funcionado, démosle con esto. Pero cuando viene gente que viene con una visión y decir yo quiero cambiar las cosas no es fácil. Y la gente tampoco está disponible al cambio así como así. El ser humano, como siempre, tiende a ser reticente ante los cambios. Entonces prefiere quedarse con el mal conocido a atreverse a apostar por alguien nuevo. Pero depende de esta gente valiente que se atreve a vencer, también uno sale también de su zona de confort, y de apostar a que pueden haber caminos mejores. Entonces, creo que es súper necesario que nuestras autoridades hoy en día miren estos caminos mejores y que, si bien no va a ser algo inmediato, empiecen ya simplemente a apostar a ese camino. ¿Y cómo apostamos? Apostamos mejorando, incentivando, preparando a los pueblos. La mayoría de la gente que vive en las zonas rurales y zonas alejadas tienden a ser personas de los pueblos originarios. Apuesten a ellos, edúquenlos, financien proyectos que ellos después puedan sustentarse con ellos. Cabañas, restaurantes, que mantengan sus formas de vida y las puedan enseñar y mostrar. Yo creo que de verdad la línea turismo en Atacama es una línea que no se le ha sacado el jugo, pero que de verdad los pueblos originarios pueden cumplir un rol espectacular si se nos prepara y si se invierte en ello. Así es, así es. Dejar atrás el asistencialismo y pasar, porque el conocimiento es desarrollo. Eso está comprobado en todas partes. Saber más implica un mayor desarrollo. A veces nos cuesta mucho llegar a esta oficina de Conadi, eh, que nos atiendan bien, ¿cierto? Ser bien atendidos, tener respuestas claras y respuestas oportunas. ¿Por qué todavía no contamos con este buen servicio? ¿Qué es lo que nos falta? De hecho, para la gente que no sabe, acá tenemos una oficina que es un tipo de sucursal, ¿cierto? No es la oficina originaria. ¿Cuáles son las principales dificultades ahí en cuanto a esta oficina y hacia dónde debiésemos apuntar? Bueno, yo creo que ahí está en el clavo. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, eh, lo más complejo en esta región es que sea una oficina de enlace, que todo pase por CONADI Norte. Y nosotros ya no estamos para una oficina de enlace. Nosotros aquí tenemos tres pueblos originarios, no uno, tres.
y además una cantidad enorme de comunidades y un número exuberante de indígenas viviendo en esta región. Entonces, no amerita tener una oficina de enlace. De verdad que aquí ya tiene que existir una oficina que se puedan tomar determinaciones. Exista además personal capacitado y además un amplio personal. Aquí debería tener mínimo un abogado que vea los temas territoriales, temas de agua, que son complejos y que tú tienes que enfrentarte con empresas. O sea, tú no vas a ir a pelear solamente con digamos, de solicitar aguas o tierras, no, aquí necesitas ver que efectivamente no hay una empresa aledaña, que se te secan los pozos, etcétera. O sea, aquí tiene que haber personal, no solo un director y una persona que te reciba la documentación, sino que aquí hay temas más complejos. Y para eso necesitamos más personal y personal que de verdad entienda y sea un personal capacitado para entregar las soluciones a las personas. Se ha entregado mucha información que ha estado mal entregada, que han habido reclamos por ese tema. Y finalmente lo que nosotros estamos solicitando hace mucho tiempo, y este es un reclamo que no es solamente del pueblo Coya, estos son los tres pueblos, es que acá tiene que haber mayor inversión y CONADI tiene que tomar decisiones. Se tienen que, como se dice, literalmente cortar el queque aquí. Y gente que conozca también de estas culturas. Entonces, al menos para nosotros, creemos que hemos tenido muchos problemas con el tema de CONADI, se lo hemos hecho ver a las autoridades y autoridades, altas autoridades de la región, en donde hemos estado tratando de hacer lo máximo posible para mejorar esta oficina, porque sabemos que CONADI es una herramienta, es el brazo que tiene el Estado para llegar a los pueblos originarios de todo Chile. Entonces, no es menor que nosotros tengamos problemas con la funcionalidad de esta oficina. No es menor, porque si no dejas abandonado completamente a los pueblos de esta región. Entonces, sabemos que hay algunos municipios, insisto, porque Tierra Media aún no tiene una oficina, un departamento de asuntos de pueblo originario. Copiapó sí lo tiene y Caldera me parece que también. Y al menos estas oficinas ayudan en algo a los pueblos a encauzar o a hacer ferias, a hacerse notar, etcétera. Pero CONADI viene a hacer mucho más que eso y nosotros esperamos también mucho más de CONADI. Así que finalmente, claro, es un gran tema en el que esperamos que, sabemos que tiene que haber voluntad política para poder mejorar, no solamente aquí, sino que en el Congreso también, porque esto pasa por una aprobación de un presupuesto para poder elevar esta oficina que ya deje de ser una oficina de enlace. Y ahí nuestras autoridades tienen que jugársela para conseguir esos votos en el Congreso. Hace poco se hizo viral un video en Nueva Zelanda en donde participan en el Congreso y tienen una alta participación de los pueblos originarios. Y eso debiésemos tenerlo, representantes de todas las regiones en nuestro Congreso, en donde tenemos que hacer leyes amigables con los pueblos originarios y que puedan beneficiar, de cierta forma, a nuestro, y que esto no se pierda, y que la cultura no se pierda, que esta cultura siga creciendo. ¿Cuáles son los principales desafíos para Cindy Quevedo? Ya participó en una primera instancia en esta aventura política. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene para Cindy, para los pueblos, para su comunidad? Bueno, yo, tan difícil la pregunta, porque de verdad yo creo que yo me muevo mucho en mi esencia y en mis creencias. Siento que tengo que estar disponible para lo que mis ancestros me tienen preparado. Eso es lo que yo creo, sinceramente. No sé si cree lo mismo, pero eso me pasa a mí. Siento que uno viene con un propósito en la vida y a veces tú quieres torcer tu destino y irte por otro lado. A mí me encanta, por ejemplo, el tema de ser huertera y yo tengo mi comunidad y podría estar maravillosamente tranquila allá, pero la vida me ha tirado más por el tema de la lucha social y sobre todo de derechos de pueblos indígenas. Y me he ganado becas y me perfecciono cada día más en esa. Entonces, por más que yo quisiera estar en los cerros, la vida me tira hacia otro lado y creo que hoy en día he aprendido a dejarme llevar. Entonces,
si bien, por ejemplo, esta postulación no estaba en mi abanico de posibilidades para nada, no, nunca dije, oye, esta es mi meta, llegar, no. Se presentó y dije, ok, está ahí, tenemos que apechugar nomás. Ahora no sé, más allá, por ejemplo, lo único que a mí me interesa en este instante es seguir trabajando con el Consejo Nacional del Pueblo Coya, poder posicionar a mi pueblo dentro de la consulta indígena para la extracción del litio, que me interesa mucho que nosotros estemos, al menos el Consejo esté inserto en esa consulta y participación, porque se tiene que escuchar la voz del pueblo. Entonces, para mí eso es una lucha propia. Y, eh, y después de eso, ya se verá, yo sigo con mi tema de resguardo medioambiental, sigo participando, también, por ejemplo, trabajo mucho con organismos como la UPSAL, que ellos van en defensa de los territorios de los pueblos originarios, sobre todo por el tema del extractivismo. Eh, He tenido que dar muchas charlas también a empresas, inclusive a empresas, para darles a conocer por qué tienen que ser responsables, amigables con los pueblos, cómo se llega hacia los pueblos, cuál es la manera correcta. De verdad, yo creo que mi labor es como estar haciendo el puente y la conexión entre que efectivamente los pueblos no nos oponemos al desarrollo, no queremos que la población nacional de Chile piense que los pueblos somos una piedra en el zapato para el desarrollo del país. No, no se trata de eso. Si va a existir un desarrollo y que ese desarrollo claramente tiene un impacto, ese impacto sea el menor posible y con el respeto debido tanto a los pueblos originarios como a la naturaleza, como a la Pachamama, como a nuestra tierra, como a nuestra agua. Entonces, de verdad creemos que si va a haber un desarrollo, no me gusta la palabra sustentable, pero debería ser así, amigable, sustentable. Y de verdad, aquí no solamente estamos hablando que en nuestra región existe el tema del extractivismo, que estamos hablando de empresas mineras históricas, bla, 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 y se viene la empresa de minería del litio, etcétera, sino que además hoy en día se viene todo este boom de la transición energética verde, limpia, sustentable, con todos los apellidos que tú le quieras poner, pero que finalmente impacta de la misma manera. Sí, Entonces tú estabas hablando que en la región, por ejemplo, convirtiendo en una región donde hay muchas empresas fotovoltaicas que están impactando el desierto. Tenemos además la tentativa de abrir, por ejemplo, la carretera bioceánica, en la cual estamos pensando pasar litio desde Argentina y el que se recoge aquí en Chile. ¿Pero a dónde? Ah, en un megapuerto. Entonces, ojo, megapuerto, donde vas a impactar también. Y todos son alternativas verdes. O sea, el litio se supone que es para las baterías de litio. correcto. Entonces, de verdad tú dices, bueno, hay una transición energética limpia, pero ¿qué tan de limpia y sostenible tiene? ¿Y cuál es la carga que está teniendo la región de Atacama al ser un eje? Porque te digo, por ejemplo, las baterías de litio. ¿Cuáles son los dos implementos que más se ocupan? Cobre y litio, las dos cosas que tiene Atacama. Perfecto. Para extraer el litio, ¿qué se necesita? Agua, lo que menos tenemos en Atacama. ¿Cómo vas a transportar el litio? Por las carreteras. ¿A dónde? No tenemos megapuertos. Hay que construirlo. Ojo, se impacta además la costa. Cuando hablamos también de no tenemos agua, ¿qué es agua? Ah, agua desalinizada. ¿A dónde va a dar toda esa sal? La devuelven al mar. Se cambia el pH. ¿Quiénes están sufriendo las consecuencias? Los pescadores, los Sí. changos. Entonces, de verdad, Atacama está siendo una región súper cargada, ya no solamente con el extractivismo original que nosotros tenemos, sino que además ahora se viene este peso de la transición energética limpia, verde, pero que finalmente igual viene con un peso medioambiental. Entonces, hay que poner harto ojo en esto. Yo lo digo para que nosotros seamos responsables, no por asustar a la gente ni nada, pero nosotros tenemos que abrir los ojos y empezar a ver que todos dependemos de la tierra, de verdad. Y la tierra nos entrega lo mejor que tiene, se lo da a sus hijos.
que somos nosotros. ¿Y nosotros qué le devolvemos a la tierra? Lo peor de nosotros. Así es. Entonces, de verdad, yo creo que hay que tener una conciencia de verdad más similar a lo que tenían los pueblos originarios antes, que era tomar lo justo y preciso, tratar de hacer pagos a la tierra, devolver, ayudar, pero, pero sin eso no lo podemos hacer solamente nosotros. Ahí nos tiene que cooperar toda la gente y ahí tiene que cooperar también las autoridades y las empresas que trabajan en la región. Se describe súper bien, ¿ah? Es como que estamos en una olla a presión en la región de Atacama y en cualquier momento esto va a explotar y no es lo que queremos. Nosotros queremos quedarnos acá, queremos que la región surja, que la región sea bien mirada y eso depende mucho de nosotros. Vamos a ir cerrando, Cindy. Yo antes de cerrar quiero agradecer nuevamente toda esta conversación muy nutritiva. Vamos a replicarla y que la gente pueda compartirla, ¿cierto? En este lindo proyecto de nuestro canal El Zorro Nortino. Y te voy a dar las últimas palabras ahí para que te dirija a la cámara, a tu cámara, para dar un mensaje también para las nuevas generaciones, que es súper importante que las nuevas generaciones se tomen esto en serio. Nosotros tenemos hijos, ¿cierto? Vamos a tener nietos y queremos que estos nietos crezcan también en un lugar acogedor, en un lugar que les ofrezca calidad de vida. Así es que ahí te entrego las cámaras para que te puedas despedir y un mensaje también a estas nuevas generaciones. Bueno, yo les digo a las nuevas generaciones, los jóvenes, siempre las luchas sociales han comenzado de la mano de los jóvenes, así que no se dejen, que empiecen a pensar que finalmente sí, en nuestra región somos una región que alimenta gran parte del país. Pero esto tiene un costo y ha tenido un costo enorme, no solamente para nuestros adultos que ya pasaron por esto, sino que para los que vienen también. Y es ahí donde esta generación tiene que ser responsable. Esta generación es la que tiene que ponerle el punto al aire, porque no vamos a tener un mañana si seguimos como estamos. Así que yo les pido que cada granito de arena que tú puedas hacer cuando tú empiezas a trabajar en una empresa y puedes modificar un procedimiento y hacerlo más sustentable, más amigable con el medio ambiente, lo hagas. Aunque cueste un poco más, lo pidas, lo solicites. Yo creo que todo va en la voluntad de cada uno. Y cuando cada uno empieza a cambiar desde adentro, la sociedad cambia. Y eso necesitamos hoy en día. Y para eso también tienen que atreverse a participar y estar en la mano y protestar y luchar por lo que quieres. Así que los invito siempre a ser parte de los movimientos sociales que piden y ruegan por tener una mejora, sobre todo una mejora medioambiental en una región, en una comuna tan impactada como en la que vivimos. Eso. Tremendo mensaje y de verdad hay que tomarlo en serio, tomémonos en serio estas palabras porque vienen de mucha experiencia, de una gran lucha que ha llevado, no sola, ¿cierto? Ella ya nos dijo que hay otras compañeras que han estado acompañando esta tremenda lucha y esto recién comienza, yo siempre digo lo mismo, esto recién comienza, tenemos mucho futuro por delante y tenemos que tomarnos las cosas en serio. Gracias a todos por conectarse. Sigan compartiendo estos conocimientos, sigan compartiendo nuestra página porque tenemos que llegar a muchos más lugares. Y esto fue Mujeres Líderes Indígenas de Atacama, Podcasts del Zorro Nortino. Muchas gracias.